El domingo pasado fue bien expuesto la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 30, que fue el último verso expuesto, nos dice, ¿cierto?, que una vez que Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: hecho está, consumado es, está todo completado, todo hecho. Y habiendo dicho esto, ¿cierto?, inclinó la cabeza y expiró, dicen los demás evangelios, o entregó el Espíritu. Vamos a hacer vamos a hacer memoria, a recordar algunas de las cosas que son muy importantes para ver el contexto de cada uno de los detalles y de las informaciones que Juan nos da, y que Juan nos da algunos detalles que en otros evangelios no aparece. Y recordemos bien, queridos hermanos, que cuando Juan escribe este evangelio, lo hace ya muy anciano y lo hace con destinatario, ¿cierto?, a los cristianos que estaban principalmente afuera de las tierras de Israel, principalmente, ¿cierto?, en Grecia. Y dentro de este mismo contexto, cuando Juan expone el evangelio a los cristianos que están allí afuera, recordemos también que dentro de ese mismo contexto habían muchas corrientes de filosofías que de cierta forma se oponían al verdadero evangelio, y que también no solamente se oponían de una manera pasiva, sino que atacaban de manera activa al verdadero evangelio. Y recordemos muy bien, queridos hermanos, que Juan nos dice unos capítulos más allá que todas las cosas que se han escrito en este libro es para que crean que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él puedan tener salvación y vida eterna. Por lo tanto, cada versículo, cada capítulo, cada obra expuesta de nuestro Señor Jesucristo, cada enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo, cada información, cada detalle de versículo en versículo es para que podamos creer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podamos tener salvación y vida eterna. Y es que los cristianos de ese tiempo, que en el tiempo en que Juan escribió este evangelio, estaban siendo atacados principalmente por algunas corrientes de pensamientos opuestas al evangelio, los que se conocen, algunos por ejemplo, como el docetismo, que creían que Jesús era una mera aparición espiritual o una mera ilusión, pero que no tenía un cuerpo físico y que su muerte realmente no fue literal, no fue física. Sin embargo, estas cosas que hemos acabado de leer es para que realmente nosotros podamos creer con evidencia certera de que realmente Jesús murió física y literalmente allí en la cruz, y Juan nos proporciona algunos detalles que los otros evangelios no nos proporcionan para que podamos creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. De hecho, uno de los soldados, de los centuriones que que aparece en este contexto, en esta situación, cuando Jesús expira y entrega su espíritu, él reconoce y da la gloria a Dios y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y para poder complementar un poco estos versículos que acabamos de leer, quiero que ustedes me puedan acompañar para ver algunos otros detalles, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Por favor, acompáñenme, Mateo capítulo 26. Vamos a complementar un poco esto. Nos dice del versículo 50 en adelante: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Hasta aquí, estas corrientes filosóficas, los docetistas, no tenían algún problema, por así decirlo.
porque había entregado el Espíritu. De una forma, ellos tomaban el cuerpo del Espíritu apenas como una aparición, como ilusión, pero acá hasta ahora dice, entregó el Espíritu. Recordemos que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el versículo 54 nos dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Vamos a complementar un poco también con el Evangelio de Lucas. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Perdón, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 44 en adelante. Nos dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que para nosotros podría ser la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Volvamos a nuestros textos. Juan capítulo 19. Realmente, queridos hermanos, estamos frente no a las palabras del apóstol Juan. No solamente estamos frente a las palabras del discípulo amado. No solamente estamos frente a las palabras de alguien que testifica porque vio y oyó las obras de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin, sino que estamos frente a las palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que tiene como propósito que atesoremos estas palabras en nuestros corazones y que nuestra fe pueda ser mucho más afirmada y que podamos seguir creyendo con muchas más fuerzas en nuestro Señor Jesucristo, pese a las afrentas que el Evangelio ha tenido a lo largo de toda la historia. Porque sí, hermanos queridos, si ustedes piensan que el Evangelio ha tenido opositores solamente en nuestra era, en nuestras décadas o en los últimos años, déjeme decirle que no, sino que el Evangelio ha tenido sus opositores desde el principio, desde el comienzo. Y es que sí, hermanos queridos, el corazón del hombre, que es perverso y es engañoso más que todas las cosas, no quiere aparecerse ante la luz, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, sino se esconde de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y de esta manera el hombre siempre ha sido opositor a la luz, opositor al Evangelio. Y se han inventado tantas doctrinas y corrientes y pensamientos con tal de cierta manera desarticular, de cierta manera tratar de que el Evangelio, diluirlo para que las personas no puedan creer verdaderamente en esto y puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero aquí está Juan, alguien que vio, alguien que oyó las obras y las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las plasma con una perfección que solamente podríamos concluir que el Espíritu Santo de Dios le inspiró para poderlas escribir. Es que, hermanos queridos, es que las coincidencias aquí las dejamos de lado, porque el Dios soberano que creó los cielos y la tierra, quien manda al gallo cantar al amanecer y hace aparecer el sol por el oriente y que se esconda por el poniente, ese mismo Dios que controla lo más grande que hay en el universo y que puede gobernar sobre todas las cosas visibles e invisibles, también tuvo y tiene el control, tuvo el control acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que ahora nosotros podamos con todo nuestro corazón abrazar la cruz, abrazar su obra y así poder tener salvación y vida eterna. Pero aquellos que ya somos salvos,
esta maravillosa iglesia, quienes ya hemos creído por la gracia del Señor y nos hemos arrepentido porque el Señor así nos ha concedido, nuestra fe puede ser mucho más afirmada y podemos colocar nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús, roca inamovible. De tal manera, queridos hermanos, que aunque vengan los fuertes vientos de la oposición del mundo, de Satanás, el diablo, e incluso las concupiscencias de nuestro corazón, nuestra fe no será removida, porque el mismo Dios nos sostiene hoy y siempre. El mismo Dios que quebrantó a su Hijo en la cruz es el mismo Dios que tiene el mismo poder para sostenernos hasta el final. Por lo tanto, no temas, porque Dios por medio de Cristo Jesús nos sostiene por medio de su palabra, nos sostiene por medio de su Espíritu Santo. Y estas palabras que hemos leído, queridos hermanos, son maravillosas. Él dijo, consumado es, entonces se entregó su Espíritu. Hasta aquí y en los demás evangelios, entonces damos por hecho que Jesús murió. Jesús murió crucificado. Jesús murió bajo la ira de Dios para que nosotros no tengamos que vivir este calvario. Él lo vivió por nosotros, fue nuestro sustituto y de esta manera nosotros alcanzar por su muerte la vida en abundancia. Hasta ahora Jesús entonces expiró, entregó su espíritu, Jesús murió. Vamos a dar algunos datos de versículo a versículo para seguir entrando en contexto y entender las palabras de Juan, que seguramente para los judíos en ese tiempo eran bastante familiares, pero para nosotros dentro de nuestro contexto cultural tal vez no son tan familiares. Primero, versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vamos al contexto de esto. Es la tercera vez que se nos anuncia dentro de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo que aparece la fiesta de la Pascua. Esta fiesta solemne que todos conocemos que se hacía, ¿cierto? Una celebración por cuanto Dios con mano poderosa libró al pueblo de Israel cuando eran esclavos allí en Egipto. Y por lo tanto esta fiesta se celebraba, ¿cierto? El Pesaj, que le llaman, se celebraba una vez al año para conmemorar y celebrar cómo Dios había sacado a sus padres de mano de los egipcios. Y justo coincidía, ¿cierto?, la muerte de este cordero con aquella muerte que tuvieron que dar los israelitas para poder celebrar la Pascua. Recordemos primero, queridos hermanos, desde cuándo se celebra la Pascua y por qué se celebra la Pascua y cómo se celebraba la Pascua en aquellos días. Y es que recuerden muy bien que cuando el pueblo de Israel estaba preso, eran esclavos en Egipto, luego de las plagas, Dios había encomendado que los israelitas sacrificaran un cordero y que este cordero que fuera sacrificado con la misma sangre pudieran pintar los marcos y los dinteles de cada puerta para que cuando el ángel de la muerte apareciera no matara a los primogénitos. Y de esta manera la sangre del cordero cubría, ¿cierto?, y protegía a las familias que confiaban en esta promesa. Y este cordero era muy cuidadosamente elegido porque tenía que ser el mejor cordero, el cordero más perfecto que podrían tener, a los cuales los sacrificaban sin quebrarle ninguno de sus huesos. Y de esta manera entonces comenzaron a pintar, a teñir los dinteles y el marco para ser librados de la muerte. Y de ahí en adelante es que Jehová dio una ley
para que el pueblo pudiera celebrar, ¿cierto? Conmemorar cómo él los había sacado de la mano de los egipcios y de esta manera sacrificaban entonces un cordero muy bien elegido, el más perfecto que tenían, sin quebrarle los huesos, ¿cierto? Y tenían que comer de este cordero para de esta manera celebrar y conmemorar con gran fiesta cómo Dios con mano poderosa les había librado. ¿Les suena un cordero perfecto, un cordero el cual sus huesos no podían ser quebrados, un cordero del cual tenían que comer, ¿cierto?, para ser protegidos y librados? Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, por tercera vez aparece acá, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque este día de reposo no era cualquier día de reposo, coincidentemente, era el día de reposo que se celebraba la fiesta de la Pascua. Por eso que dice, entre paréntesis, este día de reposo era de gran solemnidad. O sea, no era un día de reposo cualquiera, era el día de reposo en el cual se comenzaba a celebrar la fiesta de la Pascua. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Nos dice de la siguiente manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios ese es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, había una ley en el cual aquel que era colgado en un madero no podía quedar toda la noche, sino que tenía que ser enterrado, ¿cierto?, sepultado el mismo día. El tema es que el siguiente día era el día de reposo. Y más bien no solo era el día de reposo, sino que era el día en que se celebraba, ¿cierto?, ese fin de semana, era el día en que se comenzaba la celebración de la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso el versículo 31 nos dice: entonces los judíos, en cuanto era la preparación o la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo por esta ley que acabamos de leer, porque ese día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Entonces, los judíos se pusieron un poco nerviosos, porque ¿qué es lo que sucedió? ¿No lo recuerdan? En Lucas, desde la hora sexta hasta la hora novena, el cielo se oscureció. Y recuerden que los días para los judíos se toman desde el atardecer de un día, ¿cierto?, hasta el atardecer del otro día. Y por lo tanto, la hora del atardecer ya comenzaba el siguiente día. Y como la tierra se empezó a oscurecer, se pusieron nerviosos de que ya comenzaba el día de reposo y necesitaban sacar los cuerpos de ahí, porque tenían que cumplir la ley. Era el día de reposo y especialmente era la Pascua, hay que sacar los cuerpos. Entonces le pidieron a Pilato que les diera la autorización de romperle los huesos a los crucificados para poder acelerar su muerte y de esta manera sacarlos, enterrarlos y sepultarlos. Hay un término que se llama el crurifragium, que era la práctica documentada en la antigua Roma que se utilizaba dentro de este contexto cuando se ejecutaba a los presos por crucifixión. Y el crurifragium consistía en la fractura de los huesos de las piernas de los condenados mediante el uso de objetos contundentes. Desde un punto de vista histórico y forense se describe como un procedimiento para acelerar la conclusión del suplicio, ya que impedía que el reo mantuviera la postura necesaria para el ciclo respiratorio. De esta manera le quebraban las piernas, ya sea con un palo, con un acero, con lo que sea, le quebraban
las piernas a los presos para que ya no tuvieran un punto de apoyo y no pudieran respirar. De esta manera, el punto de apoyo desaparecía y ellos podían morir más rápidamente por asfixia. Entonces, vemos dentro de este contexto, tenían que sacar los cuerpos por la ley, el día siguiente era el día de reposo, pero significativamente, o sea, o más importante, que era la fiesta de la Pascua, y además quebrándole las piernas, que era una práctica habitual, de esta manera, ¿cierto?, aceleraban la muerte y así no los sacaban de la cruz medio muertos, sino que se aseguraban que realmente habían muertos. Vinieron entonces, lo que nos dice el versículo 32, los soldados y quebraron las piernas al primero. Aquí nos da un gran detalle. Y entonces vinieron autorizados y le quebraron la pierna al primero. Con eso podemos concluir de que quebrándole las piernas, ese reo murió. Luego, asimismo, de la misma forma, al otro que estaba crucificado. Y podemos concluir que probablemente ya en su agonía ya no pudo seguir respirando y murió. Pero cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este detalle solamente aparece en el Evangelio de Juan. No aparece ni en Mateo, no lo da Marcos, ni tampoco lo da Lucas. Siendo Lucas un médico, pudo haberlo dado para podernos instruir médicamente o fisiológicamente cómo pudo haber sido los últimos instantes de la muerte del Señor y qué significa que haya salido de su cuerpo sangre y agua. No me voy a detener en los simbolismos que puede significar la sangre y el agua, porque hay algunos, por ejemplo, que ligan estos versículos con Primera de Juan capítulo 5, cuando habla acerca de Jesús, acerca de la sangre y agua, pero ahí habla acerca de su sangre por la remisión de pecados y el agua por el bautismo. Y algunos comentaristas al mismo tiempo dicen que la similitud en esto tiene ciertas debilidades. Pero dentro de este contexto, lo que debemos decir es que lo que Juan nos está mostrando a nosotros y a los cristianos que estuvieron leyendo el Evangelio de Juan en ese tiempo, es que Jesús realmente murió y esto da una evidencia física de que Jesús realmente murió en la cruz. No debemos pensar que la lanza mató a Jesús, sino que él ya había muerto por crucifixión, entregando voluntariamente su espíritu a Jesús, como él lo dijo en Juan capítulo 10. A mí nadie me quita la vida. Yo doy la vida voluntariamente por mis amigos, por la iglesia. Y de esta manera, cuando él entrega su espíritu, lo hace de manera voluntaria. Y por lo tanto, no debemos pensar que la lanza fue la que mató a Cristo, sino que él ya estaba muerto. Y haberle enterrado la lanza es una evidencia clara de aquel que vio, ¿cierto? Porque vio primero que le rompieron las piernas a uno, que le rompieron las piernas al otro, que no le rompieron las piernas a Jesús y que para asegurarse que realmente había muerto físicamente, le enterraron una lanza en el costado. Algunos doctores que son cristianos y misioneros en África han dicho que muy probablemente esta lanza haya traspasado el costado de Jesús hasta llegar a su corazón, donde seguramente salió sangre y agua por causa de la coagulación de la sangre, porque una vez que el corazón ya no seguía bombeando la sangre para todo el cuerpo, se coagula en el centro, en el corazón, y por lo tanto, al colocarle la lanza, esa coagulación de la sangre, entonces sale junto con el agua o el suero, para poder saber que realmente había muerto mucho antes de que la lanza haya sido enterrada en su costado. Con esto, Juan da la evidencia y le da una bofetada
a todas las corrientes opuestas al Evangelio, que dicen que Jesús era una mera ilusión o una aparición espiritual. No, Jesús realmente murió en la cruz y hay evidencia exacta de que, el soldado, cuando entierra la lanza en su costado, salió sangre y agua vertiendo hasta la última gota de sangre para poder redimir a su iglesia y su iglesia pueda tener salvación y vida eterna. Hermanos queridos, con esto no solamente podemos ver la evidencia de que Él realmente murió físicamente, podemos ver la evidencia de que Él vertió hasta su última sangre, sino que esta sangre preciosa, gloriosa, maravillosa, dada por el hombre más hermoso de todos los hombres, como lo dice el libro de los Salmos, realmente murió voluntariamente y dio todo de sí para que ahora nosotros podamos vivir en abundancia la vida eterna que Él nos ha dado por su gracia y por su misericordia, por la obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos queridos, qué glorioso es este evangelio, qué grandes detalles nos da el evangelio de Juan, en que nuestra fe pueda ser mucho más afirmada por estas palabras gloriosas. Entonces, cuando el soldado le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Juan vio el testigo ocular, miró, observó, vio de lejos toda esta situación y lo plasma, inspirado por el Espíritu Santo, y reafirma ahora diciendo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 12, versículo 46. El libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, nos dice lo siguiente, versículo 46. Nos dice, se comerá en una casa y no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Números, capítulo 9, versículo 12, nos dice lo siguiente. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y también Salmo 34, que leímos, ¿cierto?, hace un momento. Salmo capítulo 34, versículo 20, nos dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y la otra escritura, el versículo 37, que dice, mirarán al que traspasaron. Vayamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10, nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí tenemos los versos, los versículos que nos hablan, bueno, Apocalipsis, cierto, fue mucho después, pero sin embargo tenemos Éxodo, el libro de Números, el libro de los Salmos, el libro
del profeta Zacarías, ¿cierto? Que nos dan aquellas profecías acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera la Escritura se cumplió en Cristo Jesús. Él era la profecía, Él era la promesa. Y por lo tanto, todo se cumple en Cristo Jesús. Sus huesos no fueron quebrados y a Él le traspasaron, como la evidencia de que Cristo realmente había muerto y había vertido su sangre por todos aquellos, por aquellos que creen en Él. Y esto es lo glorioso, queridos hermanos, porque desde ahí en adelante, desde cuando el centurión miró esto y le dio la gloria a Dios y dijeron con ellos junto con los soldados, verdaderamente este es el Hijo de Dios, con una tierra oscurecida, con un cielo oscurecido, con una tierra que temblaba, con un velo que se había rasgado. Entonces en ese momento comenzaron a creer cuando miraron al que traspasaron, cuando miraron al Cordero perfecto, a nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Ahora ningún cordero del Antiguo Testamento, ningún sacrificio del Antiguo Testamento se puede comparar a este Cordero perfecto que es Cristo Jesús, nuestra Pascua. Ningún cordero se puede asimilar a este Cordero perfecto que enmudeció, este Cordero sin mancha que fue llevado al matadero, que fue sacrificado completamente y se entregó voluntariamente para que usted y yo hoy podamos tener salvación y vida en abundancia. Ahora, queridos hermanos, estas palabras ya no son para que nos entristezcamos por causa de la muerte de Jesús, sino que esta muerte nos da la victoria frente al pecado, a la tentación y a la muerte, porque Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y esa obra gloriosa de Cristo Jesús ahora es gloriosa también para nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores. Somos vencedores en Cristo Jesús por su muerte y por su sepultura y resurrección. Y de esta manera, queridos hermanos, ahora ya no andamos cabizbajo, pensando que solamente hemos sido derrotados por el poder del pecado y de la tentación y de la condenación eterna, sino que Cristo soportó la ira y fue crucificado y su sangre se vertió hasta lo último. No quebraron sus huesos y su costado fue traspasado. Y desde ahí los que los miraron, cuando miraron al que lo traspasaron, empezaron a creer. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, también es una evidencia para que nuestra fe pueda seguir siendo afirmada y podamos entregarnos de la misma manera, teniendo a Cristo como el modelo perfecto, de entrega perfecta, podamos entregarnos a Él en una vida santa, justa, poniendo nuestros ojos en aquel que lo traspasaron y así de esta manera vivir conforme a su voluntad. Por lo tanto, queridos hermanos, ahora alegrémonos y gocémonos porque aquel que lo traspasaron, que por su muerte hoy podemos tener vida. Aquel que murió para darnos vida a nosotros, aquel que fue sacrificado como un cordero al matadero para que ahora nosotros podamos vivir para Él. Este Cristo perfecto, el cual fue muerto, el cual fue afligido por la ira de Dios que venía contra nosotros, ahora, hermanos queridos, podemos libremente, ya que el velo se rasgó, y de forma confiada podemos llegar ante su trono de gracia para pedir la misericordia y el oportuno socorro. Hermanos queridos, ahora entonces, dicho esto, podemos ver a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, como la verdadera Pascua, como el Cordero sacrificado, como la verdadera celebración de la libertad, así como esa sangre teñida en los dinteles y en los marcos de la puerta les daba la salvación y la libertad a los israelitas en medio de la esclavitud de los egipcios. La sangre de Cristo compró nuestra salvación y nuestra libertad
a pesar de que estamos en este mundo y estamos atrapados en este cuerpo de muerte, podemos en Cristo tener salvación y vida eterna por la muerte de este Cordero perfecto que fue llevado al matadero y que vertió su sangre en el madero de la cruz voluntariamente, para que usted y yo podamos tener vida en abundancia. Ahora alégrate, querido hermano, y gózate en el Señor, porque Él te ha dado una libertad que no es una libertad la cual el mundo da. Te ha dado una paz que no es la misma paz que el mundo te puede dar. Y esa libertad es eterna, esa gracia es eterna, esa salvación es eterna, que por su obra ahora nosotros podemos disfrutar no solo un momento, no algunos años, sino por toda la eternidad. Y cuando muramos, nos encontraremos con aquel Cordero maravilloso que murió por nosotros en aquella cruz, y estaremos con Él por toda la eternidad, celebrando para siempre a nuestro Cordero inmolado, a nuestra Pascua, a nuestro Cordero que murió en la cruz, para que hoy podamos disfrutar para siempre de su gracia y de su misericordia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque nos has dado